Buenos días, estudiantes del curso Historia de la Iglesia 2 del Instituto Bíblico de Oriente. Qué bueno saludarles en este fin de semana, poder compartir con ustedes en esta ocasión a través de este medio. Gracias a Dios, el viernes y estamos desde este punto trabajando siempre en la educación cristiana y desde este lugar ahora llegándoles a través de una plataforma virtual. Bienvenidas y bienvenidos. Quiero invitarles a orar al Señor y darle gracias por este hermoso día. Padre, te agradecemos por tu amor y misericordia. Alzamos nuestras manos a ti, Señor, para bendecirte, para exaltarte y para darte gloria. Agradecerte por la historia de la iglesia y por la misericordia que has tenido de nosotros, que a lo largo de los tiempos, aún en los tiempos de la infidelidad de la iglesia, siempre tú has estado con nosotros, dirigiendo los hilos de la iglesia y sabedores que tú siempre serás el dueño de la obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber orado. Gracias por estar siempre en comunión con Dios. Vamos a recordar un poquito lo relacionado al tema que vimos o que terminamos de estudiar la semana pasada. Esto nos va a servir para poder eh, hilvanar o traslapar o continuar el tema de esta primera hora de clase. Recordarán ustedes que el viernes pasado terminamos estudiando las fuerzas que antecedieron a la reforma protestante y fueron acontecimientos que se desarrollaron en la sociedad de aquel entonces, no necesariamente dentro de la iglesia, pero que de alguna manera empezaron a empujar el movimiento que luego desembocaría en la reforma protestante. Recordarán ustedes que hablamos de el despertar de Europa a un nuevo interés a la literatura, el arte y la ciencia. Esto pues se le conoce en círculos históricos como el Renacimiento y no era otra cosa sino un regreso al arte, literatura y ciencia clásica y que de alguna manera se salía, dijimos, del estándar de los dominios de la iglesia que dominaba para aquel entonces estos tres aspectos. Por otro lado, también decíamos el viernes pasado que en ese entonces se despertó un nuevo interés en las escrituras. Y con el regreso a los escritos clásicos también se regresó a los escritos más antiguos de la Biblia. Y la dogmática católica empezó a ser debilitada. Cuando hablamos de la dogmática católica, estamos hablando de todas las creencias extrabíblicas que la Iglesia Católica ya tenía en aquel entonces y que lamentablemente las sigue teniendo. La dogmática católica es toda aquella creencia que se basa en la tradición católica y no en las escrituras. Cuando se empieza a leer nuevamente las escrituras, esa dogmática empieza a debilitarse y a tambalear. Y se recordarán que siendo la sociedad de la Edad Media una sociedad analfabeta, pues la dogmática, las creencias no bíblicas, por ejemplo, la dogmática sobre María, sobre las imágenes, sobre los santos, sobre el Papa, todo eso que la Biblia nunca lo ha aprobado, pues era lo que sostenía y lo que sigue sosteniendo a la Iglesia Católica. Pero en ese entonces hay un regresar a un, a un nuevo interés por las escrituras. También un acontecimiento importante fue la invención de la imprenta por Johann Gutenberg, porque eso empezó a facilitar la reproducción de textos, incluyendo la Biblia, que empezó a circular de mejor manera. Por otro lado, encontramos que también hay un surgimiento de un espíritu nacionalista. Este espíritu nacionalista viene a raíz de que las sociedades, los países, las ciudades
Muchas de ellas tenían grandes crisis económicas, profundas pestes les atacaban y no tenían cómo responder para salvaguardar su comunidad, mientras que en Roma el oro se acumulaba en bodegas. Entonces empieza a haber un rechazo a los tributos que la iglesia había establecido para Roma. Desde los países tributaban para Roma. Y bueno, esos cuatro aspectos entonces son los aspectos que vimos el viernes pasado. El surgimiento de un espíritu nacionalista, la invención de la imprenta por Gutenberg, el despertar de un nuevo interés en las escrituras y el despertar de Europa a un nuevo interés en la literatura, la ciencia y el arte. Ahora, entonces, partiendo de lo que ya repasamos en este momento, vamos a abordar el tema de esta hermosa mañana, que tiene que ver con los principales, cinco principales movimientos pre-reforma en la iglesia medieval. Cuando hablamos de Martín Lutero, debemos de recordar que Martín Lutero, allá por los años 1514, 15, 16 y 17, empieza una reforma en Alemania. Pero esa reforma en Alemania no fue un hecho aislado. Esa reforma en Alemania es el resultado de un trabajo, un esfuerzo, una iniciativa de cinco grandes movimientos que se dan aún en la Edad Media. Entonces, fíjense que este es una de las cosas que la Iglesia Católica no termina de admitir. Sin embargo, dentro de la historia secular aparecen con datos fidedignos y aún con poblaciones que sobreviven de estos grandes movimientos. ¿Qué fueron los movimientos pre-reforma? Anote, por favor. Fueron los primeros intentos de reformar la iglesia. Los movimientos pre-reforma no llevaban como objetivo dividir la iglesia, sino reformarla desde su interior. La iglesia había caído en un estado de ser ya una institución corrupta, política, amasadora de bienes terrenales, metida en aspectos más de gobierno que de fe. Y Dios empieza a tocar los corazones de esta gente para que empezara a poner los primeros postes, las primeras columnas que luego sostendrían un movimiento que se llamó el movimiento de reforma. Ahora, como algo han leído ya al respecto, voy a ir rápidamente a mencionárselo. En primer lugar, en el año 1170 aparecieron los albigenses o cátaros. Dice la historia que estos se desarrollaron al sur de Francia y en primer lugar, estos grupos repudiaban la autoridad de la tradición. ¿Qué es la tradición? La fuente que le da vida a la dogmática católica. El católico cree a pie firme que María tiene una inmaculada concepción y una asunción, que los santos interceden por los hombres y que las imágenes son parte de la fe cristiana. Eso no tiene fundamento, pero los católicos lo siguen creyendo al día de hoy. Pues ya para el año 1170 se levanta un grupo que se llaman los albigenses o cátaros y empiezan ¿a qué? A circular el Nuevo Testamento. Se ponían, o perdón, se oponían a los dogmas católicos del purgatorio, la adoración de imágenes y las pretensiones sacerdotales. Anote eso, por favor. Se oponían al purgatorio, la adoración de imágenes y las pretensiones sacerdotales. Aquella pretensión de que el sacerdote era el único que podía tener una Biblia o el único que podía platicar con Dios, mucho más el Papa que se consideraba una autoridad universal.
por lo que entonces los albigenses o cátaros son ciudadanos franceses que se levantan alrededor de 1170, unos 400 años, unos 380 años antes de la Reforma. Hay un Papa Inocencio III que convocó una cruzada en su contra y desapareció toda la población de la región. Era tanto el odio, la maldad, la hazaña con la que los papas procedían, que dice la historia que para matar a todo el vigense desapareció a la región, exterminó la región en el sur de Francia, incluso mató gente católica y se le llamaba a los albigenses herejes. Entonces, no se olviden, 1170 albigenses o cátaros en el sur de Francia. Muy bien, el segundo movimiento pre-reforma son los valdenses. Los valdenses dice que nacen en León y este grupo tuvo un fundador llamado Pedro Baldo. Era un comerciante y este hombre leía, explicaba, predicaba y circulaba la escritura, a la que apelaba cuando atacaba las doctrinas católicos romanas. Nuevamente encontramos a un hombre que se da al estudio de la palabra y que empieza a confrontar la doctrina o dogmática católica con la palabra. Este estableció una orden evangélica llamada los pobres de León, que evangelizaron el sur y centro de Francia. Dice la historia que fueron expulsados desde Francia y se refugiaron en el norte de Italia hasta el día de hoy. Entonces, el segundo movimiento pre-reforma la tienen los valdenses, que se da en Francia y que pues tenían como líder a un hombre que predicaba y circulaba la escritura. A estos les fue menos mal que a los albigenses, porque a estos no los exterminaron, sino que solo los expulsaron, negándoles la entrada a Francia. Sin embargo, antes de irse expatriados, sin duda, llevaron la satisfacción de evangelizar el sur y centro de Francia. El tercer movimiento surge en una universidad, de tal manera que las universidades nunca han sido ajenas a los movimientos pentecostales, así como se está hablando en este momento del avivamiento en esa universidad norteamericana, pues ahora encontramos que desde el 1324 hay un universitario que levanta un avivamiento, un movimiento pre-reforma, y este fue el famoso Juan Wycliffe. Este movimiento no es en Francia, sino que en Inglaterra, exactamente en la universidad. Y la verdad que es una universidad que todavía existe, la Universidad de Oxford. Dice que este llegó a ser doctor de la universidad y líder de los consejos universitarios. Escribió en contra de la transubstanciación y atacó a los frailes mendicantes y a la autoridad papal. Su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés. Murió en el 1384. A sus seguidores se les llamó loardos, quienes fueron perseguidos hasta desaparecerlos. Este es un movimiento muy interesante que se suscita en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Qué interesante este tipo de movimiento pre-reforma. El cuarto movimiento es el movimiento de los husitas, que tuvieron como líder a John Hus o a Juan Hus. Este nació en 1369 y fue martirizado en 1415, casi un siglo antes de que Martín Lutero levantara su reforma en Alemania, porque Martín Lutero fue en 1517. Fue rector de la Universidad de Praga. El Papa lo excomulgó y puso la ciudad bajo censura eclesiástica mientras estuviera allí. El concilio de la Iglesia Católica de Constanza lo condenó y quemó en la hoguera. Su muerte despertó el deseo de la reforma en su nación. Qué interesante
este acontecimiento en la República Checa, y allí es donde Juan Hus pues levanta otro movimiento de prerreforma. Como se dan cuenta, desde el año 1170 que surgen los albigenses hasta el año 1384 de Juan Wycliffe, perdón, y al 1415 de Juan Hus, pues ya los movimientos empezaron a surgir unos 4 siglos antes de el movimiento de reforma. Tenemos a Jerónimo Savonarola. Este nace en 1452. Fue monje de la orden de los dominicos, predicaba como los profetas antiguos, dice la historia. Llenaba la gran catedral de gente hambrienta de la palabra. Lo apresaron, condenaron, colgaron y quemaron en la plaza pública de Florencia, Italia, en 1498. 19 años después, la reforma explotaría en Alemania. En Italia, una Italia siempre fiel al Vaticano, siempre fiel al Papa, siempre fiel a Roma, no condenaron, o perdón, no consintieron, sino que condenaron a su gran predicador, Jerónimo Savonarola, quien pues predicaba como los profetas antiguos, y ya para ese entonces el hambre por la palabra de parte del pueblo era muchísimo. De tal manera que esos son nuestros 5 movimientos de reforma. Jerónimo Savonarola en Italia, Juan Hus en Praga, Wycliffe en Inglaterra, los valdenses y los albingenses en Francia. Pero esos países permanecieron fieles al Vaticano, fieles al Papa, fieles a Roma, y pues en ese tiempo y todavía hoy siguen condenando el movimiento protestante. Pero entonces, si se dan cuenta, fueron 5 grandes movimientos pre-reforma en la iglesia medieval. Muy bien, entonces, he aquí lo que vamos a hacer hasta que toque el timbre al devocional. Estos 5 grandes movimientos de pre-reforma es cuestión de analizar, es cuestión de estudiarlos. Y vamos a trabajar entonces un resumen sobre estos 5 grandes movimientos, un resumen de al menos 3 hojas, en el documento que el presidente de grado, hermano Vidal Antonio Martínez, les va a trasladar. Que el Señor les bendiga. Ánimo, que Dios está con nosotros. Continuamos en la segunda clase.